Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor René Pérez, que me acompaña en esta plática, en estas conversaciones acerca de cómo podemos tratar con el diablo. ¿Qué hacemos con este enemigo? ¿Qué hacemos cuando se acerca? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción? Bueno, vimos ya muchas cosas. Es un ser caído, era un ángel, sigue siendo un ángel, pero caído, un ángel despojado de poder, pero astuto, que se mete cuando puede en nuestras vidas, pero tenemos recursos dentro de lo que es la redención. Amén. ¿No? Fuimos comprados y ya no somos esclavos del diablo. O hijos del diablo, como decía Jesús a los fariseos, ¿no? Entonces ya tenemos una nueva naturaleza, recibimos una nueva vida. Así es. Recibimos poderes, obviamente, porque trasladado de este reino al de Dios, muchas cosas han cambiado, Claro. pero tenemos que adaptarnos a nuestro cambio. Sí, claro. Y validar este cambio. Amén. Yo creo que muchos se quedan muy cortos a veces en su redención. Sí. Aguantan al diablo, por ejemplo, Sí. ¿no? Aguantan los efectos del pecado anterior, ¿no? Sí. Como la enfermedad o la depresión, la escasez, y todas estas cosas que ya no nos corresponden. Así es. Porque fuimos pasados a un reino que tiene todo lo contrario. Claro. Hay acceso a lo que necesitamos para servir a Dios y tener la vida que nos gusta a todos tener. Sí, claro. Yo creo que nadie quiere ser enfermo, Sí. y menos pobre. Sí. Entonces, el diablo, ¿por qué mantiene gente así? Pues porque ha engañado, ¿no? Sí. Ha metido este espíritu tan peligroso que es el espíritu de religión, Sí. Sí. ¿no? Sí. De mártir, de víctima para agradar a Dios. Sí. Y te mantiene en una esclavitud tremenda. Claro. Pero cuando llega la luz, dices, ¿qué es esto? Sí. ¿Por qué me sigue acompañando estas características de la vida anterior? Así es. ¿Por qué? Porque es un engañador. Claro. El diablo es un gran engañador. Y te hace creer muchas cosas que ni están en la Biblia. Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar la Biblia? Sí. Saber nuestro derecho. Así es. Conocer nuestra Constitución. Amén. La carta magna de cualquier creyente. El reino, sí. Sí. Sí, es ahí donde debemos de encontrar nuestra identidad y nuestros poderes, Sí. y vivir en esta autoridad que tenemos ya sobre él. Así es. Entonces, pues hay que animar a la gente a esto. Claro. No, y sí, que lo sepan. Sí. Que lo sepan que tiene más relevancia la obra de Cristo que la obra del diablo. Por supuesto. Definitivamente. Entonces, por eso Pablo le da mucho énfasis en la carta a los Romanos, que es la carta magna del cristiano, ¿no? Sí. Y que ahí él menciona mucho sobre la importancia, la relevancia, ¿no? Y sobre todo la trascendencia de la obra de Cristo, y que es mayor, mucho más. De hecho, usa mucho la expresión mucho más. Claro. Pues finalmente el diablo no tiene su obra mayor. Sí, nada. Lo que hizo es perder todo lo que tenía y nunca recuperó nada. Así es. No, y no recuperó porque nunca fue de él. No, exacto. Nunca fue de él, entonces rechazó lo que tenía. Así es. Sí. Y que todos los privilegios que tenía, pues todos se vinieron abajo. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que corresponde a las dispensaciones de tiempo, por ejemplo, la dispensación pasada, encontramos muchos pasajes dentro de lo que es los evangelios, que en este caso los evangelios pues narran la vida de Jesús en la tierra. Y Jesús vino bajo la ley, sí, ¿no? Entonces, a veces hay confusión porque se toman ciertos pasajes y a veces se busca darle cierta aplicación para este tiempo de gracia cuando realmente ya no es aplicable. Por ejemplo, con el que cerrábamos, ¿no? En el programa pasado sobre, por ejemplo, la gente que piensa que van a ser pedidos por el diablo, ¿no? Que el diablo puede venir y puede pedirte para zarandearte. No es así.
No es así, ya no puede hacerlo. Ya vimos lo que ocurrió después de la redención en el cielo. Sí. Él fue sacado. Él ya no está ahí. Él acusaba, lo menciona, tiempo pasado. Sí, exacto. Acusaba, ya no acusa. Por eso Pablo en la Revelación, en Romanos 8 que vimos, él dice, ¿quién acusará? A nadie. A los escogidos de Dios. Sí. No puede nadie. Nada te puede separar, por ejemplo, del amor de Dios en Sí, Cristo Jesús. es el versículo que sí. A Adán lo separó, Sí. pero a ti y a mí ya no nos puede separar. No. Todo el que está en Cristo ya no nos puede separar. Lo hemos visto, te puede distraer, te puede jalar tu atención. Sí, claro. Puede ser muchas cosas, pero no separarte ya jamás. No puedes separarte de Dios, menos del amor de Dios que es en Cristo. Claro. Entonces, Sí. eso es una de las cosas que hay que mantener bien claras. Estamos en una dispensación distinta. Sí. Él ni te va a pedir para zarandearte ni nada. No. O sea, No. que lo que Él sí hace es interceder. Él Sí. está intercediendo. Y si así fuera, que tú por algún desliz o algo te ha salido, tienes que saber que el Señor también intercede. Él está intercediendo para que no te falte tu fe. Exacto. Pero Él ya no puede entrar. Así que Él es un ángel, ¿verdad? Él es un querubín, ya lo vimos. Y vimos que el rango espiritual de un querubín es el segundo, ya también lo vimos. Vimos que es un lucero, ¿verdad? Sí. Hijo de la mañana, ¿no? Exacto. Pero fíjate que hasta en eso Él es imitador. Porque, por ejemplo, Jesús, en 2 de Pedro 1:19, Él es presentado ahí como el lucero de la mañana. Ajá, sí. Y el diablo es allá como el hijo lucero, de la mañana. hijo de la mañana. O sea, Sí. es una imitación. Para todo trata de Sí, imitar. ¿verdad? Sí. Y aquí a Jesús lo encontramos, por ejemplo, y es un pasaje que también nos da un consejo tremendo. En 2 de Pedro 1:19. Ahí dice, tenemos también la palabra profética más segura, Wow. a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow. Sí. ¿Esto de qué nos habla? Sí. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra más segura. Vamos a dejarlo ahí. Vamos un poquito a un lado lo profético. Vamos a dejarlo en una simple palabra. Tenemos la palabra más segura. Sí. Todos tenemos la palabra más segura. Vuelvo a repetirlo. Más segura. ¿Qué significa esto? Sí. Que esto proporciona a nuestra vida esa firmeza precisamente. Claro. ¿No? Esa confianza también. Sí. Tenemos la palabra más segura. Si Dios nos ha dado una palabra, si Dios nos ha confiado su palabra, entonces si Él nos ha dado su palabra, tenemos que tener confianza. Sí. Ahora, esto no significa que no vas a pasar por momentos fuertes, pero esto es lo que hace la diferencia en contra del enemigo, en contra de su imitación. Exacto. Porque el verdadero lucero de la mañana es Cristo. Claro. Pero Él se hace pasar también. Pero acá lo vemos a Él identificado como lucero, hijo de la mañana. En este aspecto, por ejemplo, aquí dice que tengamos bien tomada la palabra como una antorcha. Sí. Una antorcha es para ese momento de oscuridad. Sí, para caminar ¿Sí? sabiendo a dónde vamos. Así es. Entonces, puede ser que muchos de los que están con nosotros en este programa, puede ser que están atravesando momentos donde parecen oscuros. Ajá. Pero Jesús mismo lo dijo, ¿no? Y el Padre lo dijo también, siendo nuestro pastor, dice que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, Sí. no lo vas a atravesar solo, yo estaré contigo, te dice el Señor. Sí. Y si estás en eso es porque, si estás en ese momento de oscuridad, lo importante aquí es saber que podemos tomar su palabra. Exacto. Y que su palabra es lo más seguro. Y que la tomemos, como dice, como esa antorcha que está encendida. El Salmo 119, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Amén, así es. Entonces, así es. Nunca estamos sin recurso. Claro. Siempre hay una palabra. En medio de tu oscuridad siempre va a haber una palabra que va a surgir ahí. Pero nuestro trabajo es tomarla. Exacto. No soltarla. Suceda lo que suceda, no soltar su palabra. Porque no todo el tiempo vas a estar ahí. Claro. Ahí lo dice. Ahí lo dice, que te mantengas bien asido a ella, bien tomado de ella. Ajá. Porque dice que cuando dice que la mantengas ahí hasta que
hasta que venga la luz, hasta que pase la noche. Exacto. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que va a pasar la noche. Sí, Vas a estar del otro lado. claro. Vas a estar viviendo en victoria, porque la palabra te va a dar la victoria y no van a prevalecer. El mismo Juan lo dijo, ¿no? Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Jamás van a prevalecer, jamás van a tener un avance victorioso. La luz siempre las va a repeler, la luz siempre las va a extinguir. Es que las tinieblas no tienen una acción, sino que es una ausencia. Así es. Entonces no pueden decir, tú no puedes decir, aquí hay luz y ahorita voy a meter tinieblas. Así es. Se tiene que apagar la luz, Claro. porque finalmente es ausencia de algo, Ujú. no es algo. Así es. Entonces finalmente podemos decir, no existe, Claro. porque no tiene manera de manifestarse. Sí. Depende de la luz para Sí. poder manifestarse. Claro. Y si la luz se apaga, vienen las tinieblas. Ujú. Entonces, por eso Jesús nos dice, ustedes son luz. Sí. Entonces, no den lugar a la llegada de las tinieblas. Si llegan las tinieblas es porque ustedes dejaron de ser lo que tienen que ser. Exacto. Exacto. Es nuestra propia acción Ujú. que provoca la Claro. presencia de Satanás. Así es. Es como las vírgenes. Ajá, A todas les dieron su lámpara, sí, claro. pero no todas fueron diligentes Ujú. en lo que debían hacer para que esa lámpara se mantuviera encendida. Encendida. La lámpara representa la palabra, Sí, claro. ¿sí? Y la luz es la vida de la palabra, es la revelación de la palabra, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se tenían que mantener, es una orden de Dios en el tabernáculo, tenían que mantenerse encendidas Sí, las claro. lámparas. Sí. Y tenían que abastecerlas todos los días de aceite para que se mantuvieran ahí, que el aceite representa al Espíritu Santo. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es lo mismo hoy en día. O sea, queremos mantenernos en esa luz, con esa luz bien abrazados a ella. Es Claro. importante que también tomemos en cuenta al Espíritu Santo, que permitamos que el abastecimiento de ese aceite esté ahí para que entonces la luz, la revelación, Claro sea que la sí. que nos dé la victoria. Sí. Porque la revelación es la que te mantiene en victoria. Sí. No hay otra. No, es nada más tener la palabra escrita, es mantener la revelación de la palabra. Exacto. Tener la luz del Evangelio, no solo el Evangelio, sino la luz del Evangelio. Sí, por eso Satanás mete espíritus de religiosidad ¿Sí? que puedes tener y te permite conocer la palabra, Sí. pero Sí. no te va a dar la revelación. Así es. Y es ahí donde te das cuenta que sin revelación este libro no sirve, Claro, porque exactamente. es algo espiritual. En muchas religiones lo leen Claro, y tienen igual el mismo libro. el mismo libro y no les funciona. Así es. ¿Por qué? Pues porque no descubren lo que hay ahí. Claro. Como dice Pablo, ¿no? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Sí, ¿no? Entonces, ciegos están en tinieblas. sí, sí, Un ciego no vive en luz. sí, Entonces, no tiene acceso a lo que hay aquí. claro. Y él lo puede leer y volver a leer. Y no. Porque el incrédulo es alguien que finalmente decide no creer. Sí, se resiste a creer. Sabe lo que hay, pero se resiste. Sí. Y mientras te resistes en cualquier pasaje ahí, este pasaje no te dará el poder que contiene. Claro, así es. Entonces tenemos que eliminar esta actitud. Sí. Y abrazarte de ahí, de la revelación, buscar la revelación, mantenerte en esa luz, que es la que te va a dar victoria en tus batallas. Esas batallas representadas a través del pasaje que leímos, Sí. ¿no? De ese tiempo oscuro. Claro. ¿Sí? Entonces, es la oscuridad que están produciendo otros, Sí. o que se está produciendo a tu alrededor. Ahí mantente. Es la palabra la que te va a dar la victoria. Y eso es lo que todos debemos hacer, mantenernos ahí tomados de la palabra, Claro. amando la palabra, porque ahí es donde Dios va a cumplir lo que Él dijo, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, Exacto. ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Exacto. Si amamos su palabra, que es igual a Dios, Dios y su palabra son lo mismo, Sí. y amamos su palabra, Exacto. entonces Él se va a revelar a nosotros. Exacto. Y Él va a traer la revelación a nosotros.
Sí, exactamente. Como dice Pablo ahí en Romanos finalmente 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu Sí. corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Ujú. Cuando estás cerca de la palabra, cerca de la luz, estás en luz. Sí, Aléjate del poste de luz sí, sí, y vas a entrar en sí, tinieblas. exactamente. Alejarse de la palabra de Dios es un error fuerte que permite a Satanás, no, ya Sí, atraerte a su reino. sí, claro. Y una vez que entras en las tinieblas, él ve, tú no. Sí, sí, Y es donde él puede hacer lo que quiere y golpearte por donde sea. sí. Estás en confusión. Y Jesús lo enseñó también, ¿verdad? Ujú. Que un ciego No puede no guiar. puede guiar porque los dos van a caer en lo mismo. Sí. Y está hablando, por ejemplo, Juan también, de aquellos que se mantienen en aborrecimiento, por ejemplo, que odian a su hermano, Sí. ¿no? Dice, los cuales están en tinieblas Ujú, y andan en tinieblas. O sea, ujú. su caminar es estar en tinieblas. Como el resentimiento, como la amargura, todas esas cosas, cómo pueden mantener a alguien Apaga la luz. en tinieblas, te apagan. Sí, te apagan. Sí, entonces no fluye Dios, no fluye el Espíritu, no fluye su sabiduría, no fluye nada. No da, Sí, es que ya no se dan los frutos. así es. Una persona en amargura, por ejemplo, Sí, sí. es una persona que se queja, Ujú, que no se goza, que no vive en paz, ujú. ¿no? Ah, no vive en amor, obviamente. Claro, Entonces, claro, todos claro. estos frutos están Así es, destruidos. así es, así es. Entonces, pues obviamente no hay manifestación de Ujú. Dios. Sí, claro. ¿Mm? Sí, Y es un peligro, sí, porque es por tu fruto que así es. tienes una relación con Dios. Y Amén. es por tener fruto que tendrás dones. Amén. Sí, claro, Entonces, estás cerrando tu vida espiritual. claro. Y el otro, pues, está feliz. Sí, Porque mientras no das fruto, no te puedes mover en los dones, pues eres un cristiano muy limitado, así con es. poco potencial. Claro. Y si tienes poco potencial, pues no lo asustas. Sí, Y le das el campo abierto. sí, Porque con el amor, sí, o con la fe, o con el gozo, sí, claro. no, pues le das unos golpes tremendos. Sí, claro. Satanás no aguanta una persona gozosa, Sí, sí. porque es nuestra fortaleza. Así es. No soporta, no soporta eso. Sí, no lo soporta. Y y no puede fluir. Uno también, por ejemplo, uno como ministro, como pastor. Exacto. Yo lo viví en algún momento, me acuerdo que lo viví y yo tenía una situación ahí muy, muy fuerte con un siervo. Ujú. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Por algunas situaciones que se presentaron. Y aunque ya no nos veíamos y aunque ya no estábamos ahí, pero yo seguía cargando esa situación Así. y eso me seguía haciendo daño. Eso estaba ahí operando de una forma y yo sabía perfectamente que esto no estaba permitiendo el fluir de Dios en mi vida, Sí, en el ministerio, claro. porque uno sabe perfectamente. Tú sabes cómo estás, sabes cómo estás desarrollándote en el ministerio y todo esto. Y sabes hasta dónde Dios está fluyendo, sabes cuando Él lo está haciendo y cuando no. Sí. Entonces, llegó el momento que Dios a mí me lo dijo, porque había personas que llegaban conmigo que estaban felices con ese siervo, ¿no? Claro. Felices con él, llegaban y era a mí así como que me ponía, no, de verdad, y eso me ponía muy mal. Ellos Sí. felices y uno de mis hermanos estaba con él Sí, y wow. trabajaba con él. Wow. Entonces mi hermano llegaban y siempre que llegaban a visitarnos eran los comentarios acerca de él y yo así como que todo entripado, ¿no? Ese asunto acá dentro de mí, pero llegó el momento donde dije, ya basta. Sí, claro. Entonces me habló el Señor a través Wow. de su espíritu y él me dijo, no tienes ningún derecho de sentirte ofendido, Ujú. así que ponte a cuentas con él. Claro. Y cuando él me dijo, no tienes ningún derecho, ¿cómo una situación así puede detener el fluir de Dios? Sí,
Y cuando yo fui a buscarlo y nos reconciliamos y que fue algo muy bonito y todo esto, a partir de ese momento puedes tú experimentar el fluir de Dios de otra forma tremenda. Sí. Se vio palpable, fueron cambios tremendos, fue porque pudimos bendecirnos uno al otro. Exacto. Empezamos a bendecirnos y entonces Dios empieza a obrar. Claro. Pero mientras uno carga todo eso, en todos los sentidos, si uno carga todo ese rencores, resentimientos, uno le está abriendo una puerta grande Sí. a que esa oscuridad te mantenga cegado y te mantenga sin poder disfrutar, ¿no? Todos esos beneficios de parte de Dios. Claro. Pero cuando uno lo hace, se libera uno y empieza Dios a fluir de una manera especial. Sí, ¿eh? Y ya dejas de meditar sobre Sí, estas cosas, porque esa es la gran trampa de Satanás. claro. ¿No? Claro. Estábamos grabando un programa, de hecho, sobre la ofensa, esta trampa, este tropiezo, y creo que va a salir, o ya salió hace unas semanas. Pero ahí donde por un poquito de carne estamos atrapados en un momento que nuestra vida ya no va a caminar, como este animal que se cae en una trampa, ¿verdad? En Sí. el bosque, Sí. ya no puede avanzar. Sí, exactamente. Y es lo que nos pasa a nosotros. Exactamente. Y Satanás pues sabe usar esto muy bien, Sí. ¿no? Entonces, seamos libres. Por eso te dice la Biblia, vive en el amor. La fe obra por el amor. No puede operar sin el amor. ¿No? Si no andas en el amor. ¿Y qué dice Juan? Lo que ha vencido el mundo, nuestra fe. Amén. Así es. Entonces, pues, tienes que hacer una corrección ahí. Sí. Cuando suceden estas cosas. Alguien dijo que el amor es el motor. Sí. Es como un carro sin motor. Puedes No, tener pues, el mejor carro, sí, pero es nada pero sin más. motor Es decoración. no te lleva a nada. A ningún lugar. Así es. ¿Ya? Por eso es que eso es importantísimo que lo tomemos todos en cuenta. Porque si a lo mejor estás manteniendo algo así en tu vida, hoy Dios te dice, suéltalo. Exacto. Suéltalo. Y esto lo digo porque muchos tienen temor a llegar a ese punto del perdón, porque piensan que si lo hacen, entonces están obligados a ser los super amigos de la persona. No, No. Dios te está llamando, que si así sucede, gloria a Dios. Pero si no pasa esto, no te preocupes, lo importante es estar en paz. Exacto. ¿Sí? Cuando tú buscas la paz, le sigues, entonces verás al Señor, porque dice ahí, y no está hablando de que verán al Señor en aquel día, verás al Señor obrar en tu vida, Exacto. verás al Señor operar en todo lo que hagas. Exacto. Pero si no, está cegado, la oscuridad está ahí manifestándose. Además, Dios te dice, esta carga me la das a mí. Así es. No tienes que ver dónde se va a dejar. Te la das a mí porque, Claro. ¿por qué? Porque Él la va a destruir. Sí. Tú no. Sí. Amén. Y de esa forma también lo vencemos al enemigo. Exacto. Bien, pues aquí paramos para este día. Vamos a seguir hablando de todo esto, de cómo tratar con el diablo, pero mientras, recuerdan, siempre en victoria.